Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, participantes de lo que es ya esta célula online que queremos iniciar desde nuestras casas hacia sus casas. Estamos en el diseño original de Dios. Inicialmente el Señor en la iglesia temprana, la iglesia se edificaba en lo que eran las casas. Desgraciadamente la religión, desgraciadamente el sistema político social que gobernaba en ese tiempo a través de lo que era Constantino, la iglesia quedó encerrada en 4 paredes, y de ahí para acá, después de 1800 años, la iglesia quedó realmente como castrada de este diseño original que Dios había realizado desde un inicio con la iglesia. Queremos esta noche comenzar con un tema muy trascendental, porque esto nos va a posicionar como iglesia en el cuerpo de Cristo, realmente en la dispensación y en la economía que el Señor dejó a la iglesia para este tiempo. Y debemos de tener claro que cuando hablamos de economía, no estamos hablando de la parte económica, estamos hablando de lo que la iglesia tiene que estar administrando después de la cruz, porque somos esa generación después de la cruz. Antes de la cruz se estaba administrando una economía, y esa economía era la economía del antiguo pacto. Después de la cruz, que somos la generación que pertenecemos a los resucitados, debemos de entender que estamos administrando una economía nueva, y este es el nuevo pacto. Y queremos esta noche compartir en nuestra primera célula online, que le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, sea de Eclesia, del cuerpo de Cristo. Es una tremenda bendición, juntamente con mi esposa y mi familia, el estar bendiciendo, llegando hasta sus casas, independientemente de donde se encuentren, en Honduras, fuera de Honduras. Damos por iniciado esta célula online para poder edificarnos mutuamente a través de la verdad presente, que es Cristo. Y queremos iniciar con este primer tema que estábamos con mi esposa preparando, que es los aspectos legales y jurídicos de los pactos. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vayamos realmente como iglesia, estar posicionados en la economía actual, en la economía vigente, en la economía que el Señor ha dejado para su iglesia. Así que voy a dejar a mi esposa para que podamos dar un inicio a este tema, como es aspectos legales y jurídicos de los pactos. Bienvenidos, participantes de esta edificación. Sí, buenas noches. Realmente es un buen tiempo para poder llegar hasta sus hogares y poder transmitirles una palabra que sé que será de edificación. Es parte del adiestramiento, parte de la escuela que necesitamos todos los días estar dispuestos y atentos para tanto a obedecer como para poder escuchar la palabra de verdad, que en este tiempo es necesario que nuestros oídos estén afinados para poder escuchar lo que el Espíritu quiere decir a nuestras vidas. Este tiempo es un tiempo fundamental y queremos invitar a la iglesia en general, ¿verdad? Que podamos estar atentos a escuchar lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Igualmente, pues, saludar a todos los hermanos de Eclesia. Ya días nos vemos algunos, quizás a veces vemos por ahí algunos que otros, pero no siempre los estamos viendo, así que decirles, los extrañamos, les abrazamos, y es un gusto para nosotros poder desde nuestra casa traerles la célula. Y de nuevo decirles que estemos atentos y dispuestos a lo que esta noche estaremos aprendiendo, como dijo mi esposo,
un tema muy interesante que son los aspectos legales y jurídicos de los pactos. Así que vamos a ver un poco lo que es el pacto. Quizás usted esta noche pueda sentir esto como un poco árido, pero estamos iniciando y solamente pedirle que usted pueda abrirse a lo que el Señor quiere hacer para que el entendimiento suyo también se abra para recibir todo esto que después será de mucha edificación para otros también. Bueno, vamos a ver el pacto. El pacto es un convenio legal. Dios es legal, pero no debemos confundirnos. Dios es legal, pero no es legalista. ¿Quién es alguien legalista? Alguien que aplica la ley sin ningún criterio. Entonces, esto es lo primero que debemos entender esta noche. El pacto es un convenio legal. Y Dios es legal en todos los aspectos, pero Él no es leguleyo. Él no es legalista. Para esto vamos a leer Gálatas 3, capítulo 3. Si usted tiene su Biblia en su casa, si usted ahí quiere acompañarnos a leer la escritura, pues lo invitamos a que pueda hacerlo. Gálatas capítulo 3, vamos a leer versos del 15 al 18. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió ahora mediante la promesa. Amén. El apóstol Pablo en la carta de los Gálatas hace una comparación al inicio y dice: hermanos, hablo en términos humanos, y está introduciéndonos para que, si nosotros lo logramos entender en la parte humana, en la parte natural, después él hace un despliegue más abajo en este mismo versículo del 16 al 15 al 18, donde él ya está hablando de un plano espiritual. Y dice que si en lo natural, porque él está hablando humanamente primero, que si en lo natural un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade, y ahora él empieza a hacer un despliegue ya espiritual y dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes en plural, porque no estaba refiriéndose a muchos hijos, se estaba refiriendo al hijo de la simiente, que es Cristo, que Génesis 3:15 viene hablando del hijo de la simiente, y también viene hablando de lo que es Satanás, que el hijo de la simiente le iba a aplastar la cabeza y este le iba a morder el calcañar, hablando realmente proféticamente de lo que Cristo iba a lograr desde la cruz del Calvario, la victoria sobre Satanás, pero se está refiriendo no a simientes como a muchos, sino al hijo de la simiente, que es Cristo, y que victorió sobre la simiente o la semilla de las tinieblas o de la oscuridad, como es Satanás, Cristo venciendo sobre esta simiente. Entonces Pablo empieza y dice dice lo cual es Cristo. Esto pues dice, digo, el pacto previamente ratificado por Dios, ya no está hablando desde términos humanos, está hablando ya en términos espirituales, y está diciendo que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo pudo abrogar, no lo pudo eliminar, no lo pudo invalidar la promesa. Porque si la herencia, ojo con esto,
cuerpo de Cristo. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Por eso es importante que nosotros podamos romper con toda mala concepción con respecto al pacto, porque siempre lo hemos tenido el pacto desde el punto de vista legal. Es más, hablábamos con el apóstol este día y compartíamos de que el pacto ni siquiera se puede definir en la Real Académica, porque todo lo define desde el punto de vista legal. Y quiero decirte que el pacto, aunque Dios es legal, el pacto realmente Dios es quien lo hace con el hombre. Mucho tiempo y por mucha historia y registro bíblico se vino hablando que el hombre pactaba con Dios, y es más, todavía en esta economía del nuevo pacto, todavía hay personas que pactan con Dios, que pactan con dinero, que dicen voy a pactar con el Señor, voy a hacer un pacto, sabiendo que de una u otra manera el hombre falla al final. ¿Quién viene a romper con ese pacto? El hombre. Entonces, por mucho tiempo nosotros estuvimos en esa parte leguleya, en el cual nosotros queremos en esta oportunidad que el Espíritu Santo pueda alinearnos, pueda corregirnos, porque es muy importante lo que el apóstol Pablo está hablando en la carta de los Gálatas. Esto es casi como lo que usted y yo hemos tenido por mucho tiempo como una concepción de que nosotros éramos justificados por obras. Por mucho tiempo estuvimos en ese error, podríamos decir, que éramos justificados por lo que hacíamos. Eso era en la economía del antiguo pacto. Pero en la economía del nuevo pacto, ahora usted y yo somos justificados por creer en el Hijo de Dios. Esto es como lo que Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ya no vivirá por ley, ya no vivirá por obras. Entonces, esto es prácticamente casi igual como lo que nosotros teníamos como una concepción del pacto, ¿verdad? En el cual nosotros creíamos que era tan importante la parte del hombre en un pacto, cuando hoy vamos a aprender que el verdadero pacto quien lo hace es Dios, quien lo cumple es Dios. Y por eso el Señor, desde Jeremías capítulo 31, que lo vamos a revisar esta noche, Jeremías capítulo 17, viene ratificando que Él iba a hacer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres invalidaron el pacto. Entonces el apóstol nos está recordando que no sé quién escribió realmente Hebreos, ¿verdad? Porque se cree que fue Silas, fue Bernabé, fue Pablo, pero al final la epístola de los Hebreos dice que en el capítulo 8, que en estos días, allá en Jeremías, en aquellos días, pero son estos días, a la economía a la que pertenecemos del nuevo pacto, en aquellos días yo haré un nuevo pacto con Israel, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora voy a escribir en las tablas de su corazón mis leyes, mis mandamientos, mis ordenanzas como ley de vida del Espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser su pueblo y Él pudiera ser nuestro Dios. Vamos a continuar definiendo lo que es pacto. El término pacto. Hay dos palabras claves relacionadas con el concepto de pacto o alianza cuando hablamos de la Biblia. Número 1, del hebreo berit. Se refiere generalmente al acto o rito de establecer un pacto y también al contrato formal entre dos socios. Número 2, del griego diateque. Es el término adoptado por el Nuevo Testamento y significa testamento o juramento. Correcto. Entonces, estas dos palabras claves, la palabra pacto, se conoce en dos términos, el término hebreo
y el término griego. Y no estamos aquí para impartir clases de hebreo ni griego porque no es nuestra tarea. Pero la palabra berit viene del hebreo, que significa pacto, que significa alianza, y se refiere, como decía mi esposa, a el acto o rito de establecer un pacto o un contrato formal entre dos socios, como por ejemplo el matrimonio. El matrimonio es un contrato de dos personas, ¿verdad? Donde se realiza este pacto, pero que en cualquier momento, por X motivo, uno lo puede romper. Y eso es el punto que nosotros como iglesia tenemos que entender, que el primer término de berit, que es hebreo, se refiere al acto a establecer un contrato, o sea, entre dos personas o entre dos socios. Entonces nosotros todavía en pleno siglo XXI queremos decir que tenemos un pacto con Dios. Estamos errados, porque yo no tengo un pacto con Él. El pacto es entre Dios, Él y mí, como decía la misma palabra, ¿verdad? Que era una parte gramatical bien rara. Entre mí y ti, le dijo Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Pero el pacto en el Nuevo Testamento, y el verdadero pacto solamente Dios lo hace, Raquel. No es el pacto que nosotros creíamos por mucho tiempo, en el cual íbamos a pactar con Dios. Voy a hacer un pacto, y no eran ni 24 horas y aquello lo invalidábamos. Un pacto de santidad, un pacto de entrega, de compromiso, un pacto de fidelidad, y no era ni una semana y ya estábamos rompiendo aquel pacto. ¿Por qué? Porque era específicamente como algo que se hacía como un contrato, ¿verdad? Como entre dos socios. Ahora, el otro término griego, que es diateque, ¿verdad? Que nos explicaba Raquel, este es el término adoptado en el Nuevo Testamento, y esto ya significa un testamento, o ya significa un juramento. Entonces, en la carta de los Hebreos, usted ha venido leyendo, y le invito a que usted pueda leer esta carta, porque nos invita a avanzar, nos invita a progresar a cosas mayores, a cosas mejores, a salir de la inmadurez para transicionar a la madurez. Habla de que el testador, para que pueda convertirse en alguien que le pueda dar de su herencia, tiene que morir. Y eso en lo natural lo sabemos, que para que un padre herede a un hijo y el hijo goce de ese testamento o de esa herencia, la persona tiene que morir. Entonces, ¿en qué se basa el nuevo pacto? ¿En qué se basa el pacto del término diateque? En que hubo alguien que murió, y ese fue Cristo en la cruz del Calvario, y ratificó por medio de su muerte todas las herencias. Pero aquí no hay un contrato, Raquel. Aquí no hay un convenio. Aquí Cristo muere de una sola vez y para siempre, como lo dice la misma carta de los Hebreos. Otro tema que tenemos que entrar a profundidad, el de una vez y para siempre, ¿verdad? Porque Él de una vez y para siempre entregó su vida, nos perfeccionó, nos perdonó, nos restauró, nos liberó. Entonces, a cada rato nosotros queremos entrar en esa mal usada palabra de la reconciliación, o voy a volver a pactar porque yo invalidé el pacto. No, Cristo muere y Él nos entrega todas sus herencias para que el testamento tenga validez. Y a eso se refiere la palabra diateque, porque ya no hay aquí un rito ni una celebración de un contrato o de dos socios. Por ejemplo, Jonatán y David, ¿a qué palabra o a qué pacto se refería? Se refería al término berit, porque ellos hicieron un contrato formal, ¿verdad?, de lealtad y de fidelidad. Pero ya la palabra diateque, aquí hay un solo comprometedor, y el comprometedor se llama Dios. Ya que usted y yo no participamos como alguien que va a pactar con Dios, porque Dios pacta con el hombre, sabiendo que aún nosotros podemos fallar a lo que nosotros decíamos mal dicho pacto anteriormente. Por eso el diateque tiene que ver con un testamento o juramento, que lo vamos a ver más adelantito a qué tipo de juramento se refiere.
cuando usted se dé cuenta que el Dios que pactó con el hombre, no el hombre con Dios, lo hizo por alguien que es él mismo, juró por alguien, ¿verdad? Para que usted y yo aquello tuviera un cumplimiento a cabalidad y que no estuviéramos en ese tiro y encoge en que rompemos e invalidamos el pacto. Por eso él hizo un nuevo pacto que hoy lo vamos a ver a continuación también. Sí, vamos a leer Hebreos 6, del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Vean qué interesante, y voy a pedir la atención a ustedes en esta oportunidad que Dios nos regala de volver a leer lo que es la epístola de Hebreos capítulo 6 del 13 al 20, porque vamos a desglosar tres palabras importantísimas: la palabra interponer, la palabra juramento y la palabra precursor. Necesitamos entrar a profundidad y sería importante también que usted tuviera una libreta, un lápiz para que fuera haciendo sus anotaciones. Pero lo que leía mi esposa en el versículo 13 dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La palabra juramento, porque ahí dice que no habiendo otro mayor, Dios juró por sí mismo. ¿Quién va a poder hacer esto? ¿Verdad? Un Dios que le demuestra a la humanidad como una garantía de poder tener a cabalidad el cumplimiento de su juramento, el cumplimiento de su promesa. Esto es, hermanos, que usted lo pueda abrazar esta noche, que usted pueda decirle: gracias, Señor, porque qué Dios, siendo un Dios todopoderoso, dueño del cielo y de la tierra, rebajarse, Raquel, al nivel de conciencia del ser humano y decir: voy a jurar por mí mismo, Abraham, porque yo no hay otro mayor, sino por mí mismo voy a jurar. Y la palabra juramento es una promesa, como una declaración de hechos, invocando a algo o a alguien mayor. De acuerdo, cuando estábamos pequeños: te juro por mi madre, porque la palabra de jurar por mi madre era porque mi madre era mayor que yo, y lo teníamos como un respeto, como algo que nos respaldaba, ¿verdad? Pero inmediatamente lo rompíamos aquello. Pero lo que le quiero decir, que la palabra juramento es un acto que pone a Dios por testigo de la verdad de un hecho o de la sinceridad de una promesa. ¿A quién puso de testigo Dios? Si no solo fue Él. Si solo Él fue que dijo: voy a jurar por mí mismo y te bendeciré y te multiplicaré y todo lo que yo he dicho de ti se va a cumplir. Por eso en Abraham no se terminaron de cumplir las promesas. En donde se vinieron a terminar de cumplir las promesas fue en el Cristo, según el orden de Melquisedec. Por eso usted no tiene que vacilar ni dudar que eres un bendito y una bendita de Dios, porque Efesios 1:3 dice: bendito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual desde las regiones celestiales. Hablo en esta noche a personas benditas. Ustedes no tienen que ir tras una bendición. Ustedes ya han sido bendecidos en Cristo. Ustedes ya han sido salvos y prosperados en Cristo, porque Él juró por sí mismo, porque no habiendo alguien mayor
Él interpuso un juramento. Él no vio como testigo a otra persona más que a él. Y él dijo, jurando por sí mismo, lo que leíamos en el versículo 13 y el 14 dice, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Ahí está. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, vean la gracia, vean el amor infinito, ilimitado de nuestro Dios, queriendo Dios mostrar al ser humano. Óigame, esto es un nivel de entrega, de pasión, de amor, de rendición, de humillación. Si Él es Dios, Raquel, Él es Dios y está sentado en su trono de autoridad, pero para mostrarle, queriendo mostrarle al hombre más abundantemente, a los herederos de la promesa que es usted y que soy yo, la inmutabilidad de su consejo. La palabra inmutabilidad significa que no varía, que no cambia, no tiene sombra de variación. Y quiero decirte esta noche, el Dios del nuevo pacto, el Dios que te escogió, te eligió desde antes de la fundación del mundo, no tiene sombra de variación. No es hijo de hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que Él hizo, jurando por sí mismo, te dio la promesa. Y usted y yo no estamos para esperar una promesa. La generación del nuevo pacto no vive de promesa. Vivimos de una realidad que ya se nos entregó. Vivimos de una realidad que ya se nos dio. Vivimos como personas que caminamos y vivimos en obras cumplidas. No estamos esperando que vengan cosas. Eso es al antiguo pacto. No estamos esperando por tiempos mejores. No estamos esperando para que vengan situaciones diferentes, que me venga una bendición, que me venga la prosperidad. Ya esto fue asignado a través de Cristo, porque Él juró por sí mismo y esto se lo entregó la promesa a su Hijo, y Él nos entregó como un legado a nosotros cada una de estas verdades. Y dice: la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. ¿Qué significa la palabra interponer? Hacer que alguien medie entre dos personas, o sea, poner por intercesor a uno, dar inicio a un recurso legal, poner a una persona de mediadora. Por eso decía mi esposa al inicio, Dios es un Dios de pacto y Dios es un Dios legal. Y cuando Él dice que interpuso juramento, quiero decirte que lo que Dios juró por sí mismo lo legalizó, porque Dios es legal y esto no tiene vuelta atrás. Esto no es irreversible. Esto ya Dios lo estampó y lo selló por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo de una vez y para siempre. Y dice el versículo 18, para que por dos cosas inmutables, o sea, por dos cosas, Raquel, que Él no va a cambiar, que Él no se va a echar para atrás, que Él no va a tener la actitud de como cuando nosotros nos daban algo y al ratito nos decían, me devolvés lo que te di. Esa no es la actitud de nuestro Padre. Y vayamos rompiendo con esa estructura y ese paradigma que solo huele a un pacto del antiguo. Y dice, en los cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La pregunta es, ¿cuáles son esas dos cosas inmutables que habla el autor de Hebreos en el versículo 18? Número 1, escríbalo, juramento. Y número 2, promesa. Esas dos cosas Dios no va a tener sombra de variación. Dios no las va a cambiar ni las va a negociar por nada del mundo, porque ya Dios juró por sí mismo. Y Él juró para que usted y yo fuéramos, ¿verdad? Beneficiadores o benéficos o delegados de estas promesas que vinieron a cumplirse en Cristo como una realidad para cada uno de nosotros, la cual tenemos, dice, esta esperanza como segura y firme ancla del alma,
y que penetra hasta dentro del velo. Y el 20 dice, donde Jesús, oiga bien, en el velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. La palabra precursor es que antecede a otro, es un pionero, es alguien que va adelante. Como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos lo que es el pacto en relación a este término de el diateque, que es el término en el griego y que tiene que ver con el testamento y que tiene que ver con el juramento. Ahora, vamos a ver la naturaleza de los pactos. La naturaleza de los pactos, hay dos modalidades en la naturaleza de los pactos con las que Dios ha pactado con el hombre a través de sus tiempos. Miren, no dice el hombre con Dios, sino Dios ha pactado con el hombre. Y vamos a revisar estas dos naturalezas de los pactos para que nosotros tengamos realmente esta noche una transición en nuestra forma de pensar en relación a esto del pacto. El primer pacto es el pacto condicional. ¿Qué es el pacto condicional? El pacto condicional es, ¿verdad?, donde ocurre un pacto, pero que el receptor del pacto es el hombre. Deberá cumplir condiciones contenidas en ese pacto. De esta forma, el dador del pacto, o sea Dios, cumplirá aquello que prometió. ¿Y cuál es el mayor ejemplo que tenemos de este pacto condicional? El pacto mosaico. ¿Cuál fue el pacto mosaico? El pacto de la ley, el pacto de los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el problema? Que el pueblo de Israel no cumplió la parte que le correspondía. Entonces, el pacto este fue condicional, porque el pacto condicionado es que el receptor deberá cumplir condiciones contenidas. Entonces, por eso se hablaba de los 10 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza. No matarás, no robarás, no mentirás, no pondrás el nombre del Señor en vano, no jurarás el nombre del Señor en vano, no asesinarás, etcétera, etcétera. Y eran 10 mandamientos, ¿verdad?, que estaban contenidos en ese pacto mosaico, ¿verdad?, que tiene esta naturaleza de condición. Ahora vamos a ver el pacto incondicional. ¿Cuál es el pacto incondicional? Bueno, la palabra lo dice. Es una disposición soberana de Dios. Y aquí usted tiene que tener claro, es una disposición soberana de Dios por la cual establece un convenio incondicional y declarativo. Es un convenio incondicional y declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia. Y aquí quiero que usted pueda abrir su espíritu, su entendimiento, porque el pacto incondicional es el pacto donde Dios participa y no hay condición del hombre para Dios, ¿verdad? Y tiene que ver con la gracia, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quien ha pactado. En dicho pacto, aquello se pacta y depende del dador del pacto, ya no depende de un receptor, sino depende del dador del pacto. Además, lo que se prometió es concedido soberanamente al receptor del pacto, basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto. Entonces, es un pacto absolutamente exento de condiciones, y esto quiere decir incondicional. ¿Por qué estamos hablando de lo que son los aspectos jurídicos del pacto? Porque estamos, como le decía al inicio, en una nueva dispensación, en una nueva economía, la economía del nuevo pacto, la economía de la gracia, la economía de la generación después de la cruz, como usted quiera llamarlo. Pero el problema es que la iglesia todavía sigue queriendo recibir todas las bendiciones de Dios por medio de condiciones humanas, por medio de estar cumpliendo, por medio de estar haciendo, por medio de estar queriendo tener una colaboración humana para poder obtener el favor de Dios. Aquí es clarito y dice el pacto incondicional que ya son bendiciones definidas,
Como por ejemplo, Raquel, ¿qué bendiciones definidas tenemos en Cristo? Como herencia, como legado. ¿Qué bendiciones tenemos? La salvación. La salvación, la vida eterna. Algo que la iglesia todavía está agregando en este tiempo, ¿verdad? En que está diciendo que Dios nos bendiga. Vienen mejores tiempos, vienen mejores, ¿cómo se llama? Viene un tiempo de prosperidad. Entonces, no estamos viviendo las condiciones de las bendiciones, las bendiciones definidas, y queremos condicionar a Dios. Si yo hago esto y lo otro, voy a recibir el favor y la bendición de Dios. Pero el pacto incondicional no es así. El pacto incondicional es donde Dios jura por sí mismo y Él no le pone condiciones. Estamos exentos de condiciones, o sea, por eso es incondicional. Ahora, hay 4 hechos que debemos observar en relación con los pactos dados por Dios. Número 1, los pactos dados por Dios son literales y deben de interpretarse de esa forma. O sea, la misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado y tan claramente expresado, que comunique un significado decisivo y no escondido o místico, que esté en misterio, que se entienda claramente, pues un pacto es un documento legal. Entonces, uno de estos aspectos es que los pactos dados por Dios son literales y deben de interpretarse de esa manera. O sea, ¿cuál es la parte legal del pacto de Dios? Que Él envió a su Hijo y su Hijo muere como un testador y Él ratifica este pacto a través de la sangre. Por eso Cristo dijo: he aquí el nuevo pacto, que será la sangre derramada, mi nuevo voto, mi nueva alianza, o la alianza del pacto, porque estaba refiriéndose a este pacto, ¿verdad?, como algo legal. ¿Cuál es lo legal? La sangre que Cristo derrama en la cruz del Calvario. Número 2, los pactos dados por Dios son eternos. Cuando Dios da un pacto, el pacto es eterno. Todos los pactos con Israel son llamados eternos, exceptuando el pacto mosaico. ¿Por qué? Porque el pacto mosaico tuvo caducidad, tuvo su tiempo de vencimiento. Y si, pongámosle sentido común, mis amados, si el pacto mosaico, el pacto de la ley, caducó y tuvo su tiempo de vencimiento, entonces esto te daría origen a un nuevo pacto, que ya no tenía que ser bajo la ley, sino un pacto incondicional, que es el pacto de la gracia. Entonces, el pacto mosaico se declaró temporal, caduco, vencido, y en el mismo momento que viniera la simiente prometida, que es Cristo, entonces se iba a activar otro pacto. Pero ¿por qué la iglesia sigue insistiendo en vivir en el pacto de Moisés? ¿Por qué la iglesia sigue insistiendo en seguir predicando, viviendo, ministrando en este pacto caduco, en este pacto que ya no tiene vigencia y que tuvo un tiempo de cumplimiento? Por eso Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 3 habla muy claramente y dice que todavía el que habla de Moisés, el que predica de Moisés, el velo se le instala. Pero ya no es el velo a nivel físico del rostro, sino ya es un velo que tiene que ver con el entendimiento de cada uno de nosotros. Moisés, desgraciadamente, y no estamos para criticar a Moisés, pero Moisés desgraciadamente dejó a Israel sin la revelación en vivir en este nuevo pacto, porque le faltó franqueza, y nosotros queremos desde acá, con la suma responsabilidad de decirle al cuerpo de Cristo con sinceridad que el viejo pacto de la ley ya tuvo su tiempo de caducidad. No va a ser el cuerpo de Cristo efectivo ni productivo
desde el antiguo pacto funcionando ahí, sino se volverá productivo y altamente eficiente desde el nuevo pacto, porque es el pacto vigente, es el pacto de la simiente, es el pacto que no caducó y es el pacto o la economía en que la iglesia debe de estar administrando. Entonces, el número 3, ya que estos pactos dados por Dios son literales, eternos y dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento. Si Dios juró por sí mismo, Él está diciendo, ¿verdad? Crean, confíen, porque yo voy a darle cumplimiento por mi integridad como Dios. Porque deben ser considerados como incondicionales en carácter, porque el carácter de Dios no se dobla. El carácter de Dios no cambia, no tiene sombra de variación. Y el número 4, finalmente, estos pactos dados por Dios fueron hechos exclusivamente con un pueblo de pacto llamado Israel. Tal vez Raquel me busca Romanos 9:4. Yo voy a buscar Efesios 2:11 al 12, que sería muy importante que usted anote. Todavía no tenemos la tecnología de estar apuntando, anotando ahí los versículos para que a usted se le haga más fácil. Pero vamos a usar el recurso que tenemos y Romanos 9:4 y vamos a leer Efesios, que voy a buscarlo yo, 2, del 11 al 12. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 4 dice así: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mire, no podemos excluir a Israel. Esto es exclusivamente con el pueblo de pacto que Dios hizo, que es Israel. Dice ahí, vuélvelo a leer, Raquel, número 1, de Israel son... de los cuales son la adopción, la gloria, número 2, la gloria, el pacto, número 3, el pacto, y la promulgación de la ley, número 4, la promulgación y el culto de la y ley, las promesas, y número 5, el culto y las promesas. Definitivamente esto es un pacto eterno para con el pueblo de pactos que se llama Israel. Efesios 2:11, qué bueno que usted lo anote. El versículo 11 dice: por tanto acordaos, mire, nos está acordando el apóstol Pablo, de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los que no somos Israel, los que no pertenecemos al pueblo de Israel físicamente, en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión. Mire, nosotros en la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, número 1. Número 2, alejados de la ciudadanía de Israel. Número 3, ajenos a los pactos de la promesa. Número 4, sin esperanza. Y número 5, y sin Dios en el mundo. Y dice el 13, pero ahora, aleluya, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, del pueblo judío y del pueblo gentil Dios hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, los expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, de manera que en el nuevo pacto, en esta economía, gentiles y judíos somos uno solo. No hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay bárbaro, ¿verdad? Sino que todos somos uno en Cristo. Entonces voy a terminar con los 4 pactos más importantes dados por Dios a Israel, y Raquel nos va a ministrar al final en una oración en relación a esta primera enseñanza online. Entonces, los 4 pactos más importantes dados por Dios a Israel: primero,
el pacto abrahámico, que tiene que ver con una descendencia. Y usted lo encuentra en Génesis 12, donde Dios le dijo: de cierto te bendeciré, pero también voy a bendecir a través de ti a todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, hay gente que se quedó hasta ahí. Yo quiero decirte, este pacto, aunque fue abrahámico, tuvo su fiel cumplimiento en la simiente, o sea, en Cristo Jesús. Entonces, esto lo encontramos en Génesis, si me lo busca Raquel, 17:7. Génesis 17:7, que es el primer pacto abrahámico y que tenía que ver con una descendencia, donde Dios le dijo que van a ser, ¿verdad?, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable. Y esto tuvo su cumplimiento, pero quien vino a sellar esta palabra, esta verdad, fue a través de Cristo. 17:7, y va a leer el 13 y el 19. 7, 13 y 19. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, Ajá, y tu descendencia después de ti y en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. El 13 y después el 19. Vuelvo a repetir la cita: Génesis 17, 7, 13 y 19. El pacto abrahámico. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Muy bien. Vimos el primer pacto, el pacto abrahámico, con una descendencia. Vamos al segundo pacto, el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. Génesis 12:7. Y yo voy a buscar Génesis 13:15. Génesis 12:7, anótelo ahí, el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. El primero, el pacto abrahámico, tiene que ver con una descendencia. El segundo, pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Génesis 13:15 dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, el segundo pacto es el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. Y el tercer pacto es el pacto davídico, de David, que tiene que ver con un trono. Segundo de Samuel 23:5, Raquel. Vuelvo a repetir, vamos a retroalimentar. Primer pacto, el pacto abrahámico, que tiene que ver con una descendencia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, y la descendencia será como estrellas del cielo y como arena del mar. El segundo pacto, el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra, y a ti te daré la tierra y a tu descendencia. Y el tercer pacto, el pacto davídico, que tiene que ver con un trono, y lo vamos a ver en 2 de Samuel 23:5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Muy bien. Entonces, 2 de Samuel, sí, 23, 5. 5, sí. Sí, 23:5. Muy bien. Entonces, el tercer pacto, el pacto davídico, que tiene que ver con un trono, ¿verdad? Donde encontramos que Dios, ¿verdad?, le está hablando de una descendencia a través del trono, y que al final nos dimos cuenta, ¿verdad?, que quien vino a edificar el templo fue Salomón, pero a David le habló con respecto a este trono. Y el último pacto, que es realmente la nueva economía, en donde la iglesia después de la cruz, la generación resucitada,
es donde debemos de estar administrando este misterio o este pacto, que es el nuevo pacto, que tiene que ver con una nueva creación. ¿Y dónde hablamos de la nueva creación? En lo que leía Efesios capítulo 2, versículo 15. Que de dos pueblos hizo uno, creando una nueva creación. En otra versión dice, creando una novedad de vida. Y en otra, una nueva criatura. Entonces, vean cómo habíamos estado desorientados, que creíamos que la nueva criatura era el día que usted y yo levantábamos la mano y dábamos un paso al frente del altar físico. Y decíamos, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. No, usted y yo somos nueva criatura desde cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, y usted y yo, como decía la profeta Pilar, fuimos atraídos, no traídos, fuimos atraídos. Juan 12:32 dice que cuando Cristo fuera levantado de la tierra, Él atraerá a sí mismo a quienes habían de ser salvos, escogidos, predestinados, etcétera, etcétera. Usted y yo fuimos escogidos por Él, y usted y yo nacimos de nuevo por el Evangelio, pero también nacimos de nuevo el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, este tiempo es un tiempo, iglesia, para estar entrenando la nueva creación, no para estar entrenando la vieja creación. Ya días estamos hablando que la iglesia está gastando tiempo y energía, dinero, en estar ministrando e impartiendo al cuerpo de Cristo en la vieja naturaleza, en el viejo Adán, en el primer Adán, terrenal, natural, como usted lo quiera llamar. Nosotros tenemos que dar un giro con la ayuda del Espíritu Santo a empezar a entrenar la nueva creación. Y creo que nos debemos de desgastar y dejar este legado a nuestras generaciones, porque no es posible que el cuerpo de Cristo esté como tirando al viento, a la aventura, ¿verdad?, a lo que le pueda pegar, siendo inefectivo, ¿verdad?, y no siendo productivo en esta economía que ya se nos asignó y que desde ya el apóstol Pablo nos llama ministros competentes, porque no es por la ley, no es por el pacto anterior, es según el nuevo pacto. Ministros competentes del nuevo pacto. ¿Y quién nos vuelve competentes? Lo que portamos por dentro, no es nuestras habilidades, no es tu cartón teológico ni en el seminario, sino la capacidad que proviene de Dios, de donde fluye desde nuestro interior hacia afuera. Entonces, la iglesia debe de ocuparse en entrenar la nueva creación, el postrer Adán, la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo, la naturaleza divina que se nos otorgó por su divino poder y que es la naturaleza del Espíritu. Entonces, ¿por qué debemos de entrenar en la nueva creación? Porque el nuevo pacto, Raquel, apunta a lo interno. El antiguo pacto apuntaba a lo externo, y la iglesia se quedó en el antiguo, todavía en atmósferas, en ambientes, en todo lo que se podía ver, en todo lo que se podía señalar, y hasta perdimos el tiempo en andar señalando a la gente, ¿verdad?, por la forma de vestir, o sea, en infantilidades, cosas que no nos abonaban en nuestra madurez ni a nuestro crecimiento espiritual. El cuerpo de Cristo debe de transicionar del infantilismo a la adultez. Dejémonos ya de cosas infantiles y parvularias. Ya no estamos en el kinder de la fe. Hemos progresado, y como dice Hebreos capítulo 6, dejando ya el parvulario, dejando ya el kinder de la fe, dejando ya las primeras clases elementales, el ábaco, el sumar con piedritas. Avancen hacia adelante, hacia la madurez, hacia la progresión, dejando ya los rudimentos. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con una nueva creación. Y tal vez me busca Raquel Hebreos 8, vamos a leer para finalizar. Y yo voy a buscar Jeremías 31, porque ya el profeta lo venía diciendo a través de este hombre. Y miren, mis amados, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, hombres como Jeremías, Isaías, hombres como nuestros primeros padres y profetas, inquirieron, indagaron, investigaron y estudiaron acerca de esto. Y no era para ellos, aún sabiendo que no era para ellos, lo hicieron responsablemente
para dejarnos un legado a la generación que íbamos a estar nosotros administrando esta economía. Entonces, Jeremías 31 dice en el versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no, dice, se enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Y el 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué dice Hebreo 8? 8 qué. Vamos a ver donde dice en aquellos días. Y es que, por aquí. Aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ahí, creo que. Amén. Entonces vean que la revelación de este autor de Hebreos tuvo por medio del Espíritu de ir hasta indagar lo que el profeta Jeremías en el capítulo 31, porque yo lo leí para que usted oyera y pudiera comparar que lo que mi esposa leía en el Nuevo Pacto, ya en la epístola de Hebreos, era casi lo mismo de Jeremías 31, 32, 33 y 34. ¿Por qué? Porque el Nuevo Pacto apunta a la nueva creación, apunta a lo interno, que es la iglesia donde debe de estar enfocada en ese ser espiritual, en las cosas que no se ven, en las cosas que no te frustran, que no te decepcionan, en las cosas eternas, en las cosas permanentes, en las cosas invisibles. Así que vamos a retroalimentar. Pacto número 1, el pacto de Abraham, se le dio una descendencia. Pacto número 2, el pacto palestino, que tiene que ver con una tierra. Pacto número 3, el pacto davídico, que tiene que ver con un trono. Y número 4, el nuevo pacto, que tiene que ver con una nueva creación. Voy a dejar a mi esposa que ore para ya ir despidiendo esta primera célula, que el próximo miércoles vamos a estar ¿verdad? Con otro tema acerca de el pacto y los gentiles, para que vayamos dándole secuencia y seguimiento, y le invito para que usted haga sus anotaciones. Vamos a orar. Bueno, solamente quería leer el 13, que creo que no es algo muy significativo. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Correcto. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está clara la palabra. Así es. Sí, bueno, esta noche pues les invito a orar ahí en sus casas, si están con sus familias, pues que podamos orar esta noche para que todo esto que mi esposo les ha compartido dentro de lo que es la verdad, las verdades presentes, puedan ser atesoradas en su espíritu, pero más que atesoradas también puedan ser puestas en práctica, ¿verdad? El conocer, el obedecer, eso va a traer esa nueva, que vaya ya forjándose en nosotros ese deseo, pues, de aprender, el ser espiritual pueda ser fortalecido día con día. Es necesario que estemos fortaleciendo el ser espiritual. Es necesario que esté nutrido el ser espiritual en estos tiempos.
Así como muchas instrucciones nos dan que para subir nuestras defensas necesitamos alimentarnos de esto, tomar esto, comer esto, pues quiero decirles igual. El ser espiritual también necesita ser nutrido para que también él pueda estar fortalecido en este tiempo, viviendo quizás lo que ahorita estamos viviendo, pero va a pasar el tiempo va pasando, mayo se está terminando, los meses vienen, quizás los años van a seguir y quizás otras cosas van a venir con ellos también. Cosas que también nos van a sorprender. Así como en este año 2020 nos han sorprendido tantas cosas, así cada año te traerá algo que de repente va a sorprender nuestras vidas. Algunos hasta nos puede paralizar de terror, de no sé qué, de incertidumbre. Es por eso que el ser espiritual tiene que estar fortalecido para estar fuerte ante cualquier circunstancia. Así que vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Es una oportunidad hermosa que tú nos has podido dar para que como familia, para que desde esta casa podamos llegar también a muchos hogares que han dispuesto de su tiempo para aprender. En esta hora, pues, te pedimos que tu espíritu pueda estar fortalecido y pueda estar abierto, haciendo esa obra en estas personas, que pueda abrirse el espíritu para poder recibir todo esto que quizás a veces pareciera que no entendemos, pero que en realidad el Espíritu de Dios hace que eso sea introducido a nuestro espíritu y eso pueda cobrar vida, el entender que hay un pacto incondicional que fue hecho para cada uno de nosotros y que ya no estamos esperando días mejores porque ya el Señor dio los días mejores. Pero quizás no hemos entendido muchas cosas y quizás a veces no entendemos que por qué oramos así, que por qué decimos que ya recibimos todo. Pero en realidad hemos de entender que ya todo fue dado en Cristo y que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y que esto no se vuelva como un cliché en nuestras vidas. Que mi vida está escondida en Cristo. Sí, mi vida está escondida en Cristo. Pero hay pánico, pero hay angustia, hay incertidumbre, hay temor a la muerte, hay cuantas cosas. Es necesario que podamos vivir esto, que esto pueda hacerse vida en cada uno de nosotros, el saber que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Aunque algunas cosas físicamente no se pueden ver todavía, quizás en algunas familias, quizás en algunos hogares, y quizás puedas estar pensando qué está pasando. Quizás no se pueden ver físicamente, pero la fe tiene que ser aumentada en cada uno de nosotros y entender que ya las cosas fueron dadas en Cristo, que estamos completos en Él, que hay una posición que debemos tomar cada uno de nosotros y entender que esa nueva criatura o esa novedad de vida ya fue dada desde que Cristo murió por cada uno de nosotros. Pues igualmente nosotros morimos con Él y resucitamos a esa nueva vida, a esa nueva criatura que es la que nos hace entender todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo pueda estar inquietándonos a cada uno por las noches, por las madrugadas, en el día, a la hora que sea, para poder inquirir en tu palabra, para poder orar con entendimiento también. Gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas que sé que estuvieron atentas esta noche ahí en sus hogares para aprender y ser instruidos en su palabra, para poder ser adiestrados. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Queremos agradecer en nombre de Eclesia y en nombre de nuestra familia la oportunidad que nos han permitido compartir con ustedes esta palabra. Les esperamos el próximo lunes. Y también no se olvide el domingo a partir de las 9:30 de la mañana y a las 3:30 a través de nuestro programa también de Eclesia Online
el apóstol David y el equipo, ¿verdad?, de ministros que conformamos parte de este ministerio. Vamos a estar los domingos ministrando siempre una oración o la palabra. Así que buenas noches y bendiciones.